Bien, hablemos ahora del punto simple de falla. La regla básica para hacer un sistema que tenga alta disponibilidad es replicar los elementos, bien, y que no haya justamente un único punto de falla. Con el concepto de SPOF, bien, de alguna forma estamos haciendo referencia a que el elemento no está replicado y en consecuencia puede estar sujeto a sufrir algún tipo de fallo o desperfecto que termine afectando con ello el servicio o la disponibilidad del servicio. Entonces, ¿qué es interesante tener en cuenta para poder evitar esto de contar con un punto simple de falla? Es muy, pero muy importante que haya réplicas de los elementos. Incluso en Cloud lo que se suele hacer es trabajar con la réplica de los elementos en diferentes regiones geográficas para evitar justamente la posibilidad de que exista un único punto de falla que haga peligrar el servicio de datos por culpa de alguna falla, algún error, digamos, que puede ser intencional o no, pero que en definitiva termina afectando la disponibilidad del servicio. También es importante tener en cuenta cuestiones vinculadas al riesgo del cómputo en la nube. ¿Sí? Primero de todo hablamos de la pérdida de gobernanza. Es muy pero muy importante entender que cuando nosotros migramos a la nube, obligatoriamente vamos a perder gobernanza. ¿Por qué hago doble clic en este tema? Porque a veces una empresa suele no considerar este tema o este concepto y se olvida de que migrar a la nube implica de alguna forma delegar en un vendor cloud, que podría ser GCP o AWS o Azure, cierta responsabilidad vinculado a la administración generalmente de algún servicio en específico. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta porque si yo como empresa no quiero perder ningún tipo de gobernanza, no podría nunca hacer uso bien de todas las ventajas que nos ofrece Cloud. Dentro de este contexto, uno tiene que entender que migrar a la nube implica perder gobernanza, pero uno lo puede hacer dentro de un contexto que sea totalmente controlado. Era lo que hablábamos antes, que en el caso que uno tenga cierta criticidad de negocio, podemos optar sin ningún tipo de problema por una nube tipo híbrida, ¿no? Lo que hablábamos antes, el hecho de que tengo ciertos recursos de manera on-premise porque hay un know-how que no quiero compartir y hay ciertos recursos que los tengo directamente vinculados en la nube. También es interesante comentar que si bien gano de alguna forma descentralización, que eso es algo positivo, también voy a generar una dependencia con Internet muy pero muy fuerte. Eso significa que si yo no tengo acceso a Internet no voy a poder acceder a mis servicios. Es verdad que existen ciertos recursos en la nube donde nosotros podemos trabajar con herramientas que nos permitan de alguna forma trabajar offline, ¿sí? Es verdad. Pero la realidad es que siempre va a llegar un punto donde vamos a necesitar contar con Internet para poder sincronizar lo que yo estuve trabajando de manera local con la nube. Entonces, sí o sí vamos a tener cierta dependencia con los servicios de Internet. A veces también los procesos de integración no son tan sencillos y pueden resultar conflictivos. Cuestiones vinculadas al incumplimiento de servicio, que ahora en un momento lo vamos a charlar, y también no podíamos no comentar aspectos vinculados con la privacidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el privacy. Es verdad que todas las nubes que hemos estado comentando se encuentran sujetas a los mayores reglamentos y normas que existen en la actualidad vinculadas con la privacidad, pero de alguna manera también puedo correr un riesgo de que haya algún filtrado, no sé, que por alguna razón haya un filtrado de datos en Google, por ejemplo, que ha pasado, o en Microsoft también, y que nosotros perdamos bien la privacidad de esos datos y que ciertos datos de nuestros clientes bien queden expuestos, se vuelvan públicos, teniendo en cuenta todo, de alguna manera, todo el daño que eso podría llegar a causar, por supuesto, a mi imagen y también a mi prestigio como empresa. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Es verdad que hay grandes cuestiones de seguridad en la nube que uno puede gestionar. Bien, sin embargo, como ustedes imaginarán, no existe un sistema que sea 100% seguro, por lo tanto son aspectos que podrían llegar a tener que considerarse. Por otro lado, hablemos del acuerdo a nivel de servicio, también conocido como Service Level Agreement o SLA. En definitiva, el SLA es un contrato, bien, que lo firman las dos partes, uno como cliente y el proveedor cloud, por supuesto, como proveedor del servicio en la nube. En el SLA lo importante es que quedan establecido todo lo que tiene que ver con los indicadores
que pueden y que me van a ayudar a medir para regular si el servicio que el proveedor está prestando cumple o no con ciertos niveles y estándares de calidad que claramente el cliente tuvo que definir en ese SLA. Entonces, de alguna forma es la manera en la cual uno puede saber si el proveedor cloud está cumpliendo o no las expectativas del cliente, ¿no? Como todo acuerdo, tiene un carácter legal y es de alguna manera el acuerdo en el cual se establece cuál es el nivel de disponibilidad que el cliente requiere para el uso de los servicios y, por supuesto, por el otro lado, el proveedor se compromete a poder bien prestar ese nivel de disponibilidad. Es importante también aclarar que no existe un nivel de disponibilidad que sea 100%, porque siempre hay algunos cortes, bien, vinculados a mantenimiento generalmente, pero bueno, todas estas cuestiones a través de réplicas, generalmente como hablábamos antes, el hecho de poder tener duplicados los servicios en diferentes regiones del mundo hacen que uno como organización pueda incrementar significativamente el SLA y por lo tanto aumentar de manera asociada el nivel de disponibilidad de los recursos y de mis servicios. Ahora bien, si hablamos de lo que tiene que ver con el gasto de capital o también los gastos operativos, bastante interesante, nosotros siempre en la nube, de alguna manera vamos a estar hablando que yo puedo adquirir potencia de proceso, ¿no? Como por ejemplo aplicaciones web, almacenamiento, claramente archivos o base de datos que suele ser lo más habitual, y redes también, ¿no? Por ejemplo, conexiones seguras o VPNs. Si hablamos de los costos de los gastos de capital que se conocen como CAPEX, bien, algunos de los costos más habituales suelen ser los costos de servidores, los costos de red, los costos de almacenamiento, costos de copia de seguridad y archivo, por supuesto también el personal técnico, costos de continuidad y algunas cuestiones vinculadas a lo que tiene que ver con la infraestructura. También es muy pero muy importante entender que los costos de tipo CAPEX generalmente suelen estar relacionados con la compra de una infraestructura física que suele ser hardware. Por lo tanto, hablamos de inversiones generalmente. Este concepto en la nube por ahí no suele tener tanta incidencia porque nosotros como empresa no realizamos grandes inversiones de capital para adquirir un servicio en la nube. Bien, nosotros como organización generalmente estamos en este lado, ¿no? En los gastos de operación o los costos de los gastos de operación, también conocido como OPEX. Bien, este tipo de costo incluye el leasing de software, ¿no? El hecho de pagar una característica personalizada, el licenciamiento de un software en particular, que en este caso podría ser perfectamente la suscripción que nosotros pagamos mensualmente a nuestro vendor cloud. El escalado, ¿sí? Y la facturación suele ser a nivel de usuario o también a nivel de una organización. Por lo tanto, los costos de tipo OPEX suelen estar destinados al dinero que se invierte en servicios o productos que se facturan al instante. En cambio, el CAPEX suelen ser costos vinculados a inversiones que nosotros realizamos como empresa.